El cerebro humano ha sido estudiado por los científicos durante más de 2000 años. Sin embargo, sigue siendo la más misteriosa parte del cuerpo. Cuando está funcionando bien, pasa virtualmente desapercibido. Pero cuando no, puede causar estragos inimaginables. Hola, soy Noah Weil, y esto es Desafíos y Milagros de la Medicina. Las historias de las personas que hicieron algunos de los más grandes descubrimientos. Personas que retaron el saber convencional y quienes, con mucha frecuencia, fueron ridiculizadas e incluso denigradas en su propio tiempo. Nuestro programa comienza con el caso de Jim Carella, un hombre cuyo cerebro lo traiciona casi a diario. A través de su historia descubrimos algunos de los increíbles avances en la historia médica y que han hecho posible que los médicos de Jim entiendan y que tal vez hasta traten su afección. Jim Carella tiene 40 años de edad, es casado, trabaja como asistente legal y ha sufrido epilepsia durante más de la mitad de su vida. Este es su mundo. He tenido ataques y he caído por las escaleras en la oficina de correos esperando en la fila para votar. Me he caído en las plataformas y en los rieles del subterráneo. Debido a que sus ataques se producen sin previo aviso, Jim no puede conducir un automóvil, no puede pasear al perro y teme tener hijos. Ha sufrido demasiadas heridas como para recordarlas todas. Concusiones, nariz rota, orbitales quebrados, laceraciones, hombros y dedos dislocados, costillas rotas. De hecho, apenas ayer Jim se fracturó la órbita de su ojo al caer por las escaleras. Pero además de sus lesiones físicas, Jim sufre la ignorancia de las personas con respecto a su enfermedad. Incluso los profesionales como la policía automáticamente hacen asunciones. O soy alguien que bebe, alguien que consume drogas o un vagabundo. También está ese concepto subyacente de la ignorancia contra las personas que sufren una enfermedad física que otras personas no entienden. Aunque Jim y otras personas con epilepsia aún sufren por los prejuicios de un público poco sofisticado, al menos hemos progresado hasta el punto en que la medicina trata su enfermedad como una enfermedad física. Pero durante la mayor parte de la historia, las personas como Jim eran percibidas como portadores de enfermedades del alma y no del cuerpo o de la mente. En la Edad Media, Malleus Maleficorum, el manual para la cacería de brujas autorizado por la autoridad papal, decía que una de las maneras de identificar a una bruja era por la presencia de ataques, que las brujas podían causar ataques y que siempre se consideró que las personas epilépticas estaban malditas por los dioses o posesas. La epilepsia era un desorden asociado con demonios, con satanismo. Era una enfermedad que hizo que en muchas partes del mundo las personas con epilepsia fueran quemadas en la hoguera, eran quemadas como herejes. Todo lo que se podía hacer se les hacía a las personas con epilepsia. Todo, desde narcóticos hasta marihuana, desde sangrados hasta sanguijuelas, exorcismos, ceremonias religiosas, cualquier cosa imaginable. Resulta irónico que un hombre de profundas convicciones religiosas, un inglés llamado Thomas Willis, fuera quien arrancara la epilepsia de las garras del mundo espiritual y la llevara al terreno de la ciencia. Willis fue la figura predominante de la neurología del siglo XVII. Le dio su nombre a la neurología y era tanto maestro clínico como el neurólogo de más renombre en Inglaterra en ese entonces. Cuando joven, Willis había asistido a la Universidad de Oxford para iniciar una carrera no en las ciencias, sino en la iglesia. Y aunque finalmente fue atraído por las artes curativas, su más grande reto sería tratar de reconciliar estos dos mundos. Recibió su doctorado en medicina y luego se le concedió un puesto para dar conferencias en la tradición de Aristóteles en Oxford. Interpretó la tradición de Aristóteles como alguien que observaba y diseccionaba mucho. Willis diseccionó todo el cerebro y lo vio no solo de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo y desde los lados, lo cual le dio la primera visión total del cerebro. Pero mientras Willis seguía explorando, más se hallaba caminando sobre lo que era considerado territorio sagrado. Desde hacía mucho se creía que el cerebro era el hogar del alma.
Pero lo que Willis encontró era de naturaleza mucho más terrenal. Desórdenes como la epilepsia, que eran atribuidos a enfermedades del espíritu, parecían tener correlaciones inequívocas con lesiones físicas o enfermedades. Willis dijo, no, esta es una enfermedad que ocurre de manera natural. Es una enfermedad del cerebro y debe ser tratada y entendida por médicos. El pronunciamiento de Willis se basaba en sus propias observaciones experimentales, pero tenía sus raíces en la historia antigua. En el año 500 a.C., Hipócrates, en La enfermedad sagrada, su monografía sobre la epilepsia, decía que la epilepsia no es una maldición de los dioses, que la epilepsia no llevaba consigo ningunos poderes proféticos. La epilepsia es una enfermedad natural del cerebro. De alguna manera, esta visión increíblemente profética se perdió durante más de 2000 años. Ahora, a mediados del siglo XVII, Willis se enfrentaba con la inevitable verdad de la teoría antigua de Hipócrates, pero su revelación dejó al pío Willis con un terrible dilema. Como religioso debía aborrecer la posibilidad de rechazar los dictámenes de la Iglesia, pero como científico no podía ignorar lo que veía. Tales cosas estuvieron ocultas en las mentes de individuos cultos durante mucho tiempo, pero ninguno era lo suficientemente valiente como para ponerse en contra de la Iglesia o en contra de la estructura en que todos los demás encajaban. Ahora, la pregunta es, ¿cómo pueden estudiarse algunas de las cosas o hacer algunas de las cosas que hacía Willis sin molestar a la Iglesia? Willis agonizaba por este dilema. No era un rebelde y sin duda no quería ser visto como un hereje. Finalmente, después de mucho reflexionar, se topó con una respuesta. Tiene que haber más de un alma. Un alma inmortal, que es la sustancia de los estatutos de la Iglesia, y lo que llamaba el alma corporal, la cual, según él, muere con nosotros y que gobierna nuestras funciones mentales y neurológicas. Pero, ¿aceptaría la Iglesia su revolucionaria perspectiva? Uno de sus amigos más cercanos era un hombre llamado Gilbert Shelton, que era el arzobispo de Canterbury, y Willis no estaba dispuesto a hacerle una trastada a la Iglesia. Con este concepto de un alma corporal en lugar de un alma inmortal, hizo que su enfoque fuera aceptable para Shelton y no se metió en problemas con la Iglesia. El hecho de que el cerebro, y particularmente sus desórdenes, fueran pasados al terreno de la medicina, lo cambió todo. Este fue un gran salto, porque ahora le permitía a las personas como Thomas Willis decir desórdenes de la memoria o desórdenes del intelecto. De hecho, estas ahora son funciones corporales, no solo funciones del alma inmortal. Y ahora podemos estudiar el cerebro sin que tenga que ser del dominio del clero. Durante los años siguientes, Willis publicó lo que se convertiría en los trabajos de formación en el campo de la neurología, incluyendo su máximo logro, Cerebri Anatome, Anatomía del Cerebro. En 1664, la publicación de Cerebri Anatome fue realmente el evento revolucionario en la disección y entendimiento del cerebro humano. Creo que pintar el cerebro quedó para alguien como Willis, lo cual hizo con Christopher Wren. Lograron las más asombrosas representaciones del cerebro humano hechas en la época. Se considera que Cerebri Anatome es en gran parte responsable por el establecimiento de la neurología como una ciencia, lo que hizo que la dedicatoria de Willis en dicho trabajo fuese particularmente irónica. Está escrito a todo lo ancho de la página que contiene el título una muy poco científica inscripción, en honor a Cristo, el Padre y el Dios nuestro Señor, y a su divina providencia Gilbert Shelton, arzobispo de Canterbury. Cuando al regreso veamos a Jim Carey, la veremos literalmente dentro de su cerebro. Conoceremos al héroe cuyo descubrimiento hizo posible que viéramos por primera vez dentro de un cuerpo humano con vida. Jim Carella toma 4 medicamentos distintos todos los días en un intento por controlar su epilepsia. ¿Cuándo tuvo el último ataque? Probablemente a las 2 o 2:30. ¿Hoy? Sí. Pero los medicamentos no están funcionando y los médicos están contemplando tratamientos más agresivos. Cierre los ojos. Abra los ojos. Y para escoger un tratamiento necesitan ver más de cerca el paisaje del cerebro de Jim. El electroencefalograma les permite literalmente ver la función eléctrica de su cerebro.
Luego, una resonancia magnética crea una imagen tridimensional, permitiéndoles ver cualquier anomalía estructural como una lesión o un tumor. Y con esta tecnología los médicos de Jim pueden observar literalmente cada milímetro de su cerebro. Pero durante la mayor parte de la historia de la medicina, la única vez que los médicos podían ver el interior del cerebro de un paciente era después de que éste había muerto. Entonces, en uno de los accidentes más fortuitos en la historia de la medicina, se abrió una ventana hacia el mundo interno del cuerpo. Era el año 1895. Solo unos años antes, Thomas Edison había creado la primera bombilla práctica de luz. Ahora el entendimiento de cómo se comporta la electricidad se ha convertido en la pasión de muchos de los principales físicos de la época. También consumía la imaginación de un oscuro académico llamado Wilhelm Röntgen. Röntgen fue un modelo del científico europeo-alemán del siglo XIX. Un físico, un experimentador. En ciertas formas, un filósofo cuya filosofía se expresaba a través de la experimentación científica. A los 50 años, Röntgen ya había enseñado en 4 universidades distintas y había publicado unos 48 trabajos, todo esto sin lograr la más mínima notoriedad. Ahora en su laboratorio de la Universidad de Bosborn, todo eso estaba por cambiar. Así que estaba en su sótano. Trabajaba en su tubo Crookes, que es algo que parece una bombilla eléctrica con un terminal negativo y uno positivo, y a través del cual pasa electricidad. Röntgen estaba electrificando un tubo vacío de vidrio de forma extraña para formar lo que se conoce como rayos catódicos. Se sabía que estos misteriosos rayos podían recorrer una distancia muy corta fuera del tubo. Y a Röntgen le producía curiosidad este fenómeno. Ahora, en la noche del 8 de noviembre de 1895, realizaba un simple experimento para ver si los rayos penetraban el tubo incluso si estaba completamente apagado. Lo cubrió muy cuidadosamente con un cartón oscuro, apagó las luces de la habitación para que estuviera totalmente oscuro y tratar de ver si los electrones pasarían. Y en medio de la oscuridad, mientras hacía esto, repentinamente, a menos de 1 metro de donde estaba, vio que algo brillaba. Lo que brillaba era un pedazo de cartón cubierto de un material fosforescente colocado sobre una mesa a varios metros del tubo. Y se da cuenta de que hay una correlación cuando la corriente eléctrica pasa a través de este tubo de vacío. Con la electricidad, el brillo se produce y algo tiene que estar emanando a través del cartón. Y supo que los electrones no podían recorrer esa distancia. Era un hecho absolutamente conocido. Y en esa época no había rayos o partículas conocidas que explicaran esto. Röntgen estaba frustrado. ¿Qué extraña forma de energía había desencadenado que podía atravesar el vidrio, cartón y varios metros de aire? Llamó a estos misteriosos rayos X. De modo que una vez que hace este gran descubrimiento, quiso saber qué podían o no atravesar estos rayos X. Durante las siguientes semanas, probó varios materiales diferentes para ver si estos podían bloquear los misteriosos rayos. Comenzó con un mazo de cartas. Podía atravesar madera, podía atravesar papel, tomó un libro de 5 centímetros de espesor y todavía brillaba. Finalmente, tomó una caja llena de plomo y dio la impresión de que el plomo era la sustancia que los rayos X no podían atravesar. Acerca de esto, Röntgen escribiría: ¿qué tipo de onda o rayo hace lo que veo que éste está haciendo? ¿Estoy cometiendo alguna clase de error? ¿O tal vez me estoy volviendo loco? Decidió que para probar que no estaba loco, haría que su esposa bajara a ver lo que estaba haciendo. En medio de una gran fanfarria sentó a su esposa Bert. Colocó su mano sobre una placa fotográfica y encendió el tubo de rayos X. Ella estuvo sin moverse durante la exposición y luego esperó ansiosa mientras su esposo revelaba la placa. Y ve su mano, ve los huesos, ve el anillo de bodas, y al principio se siente atemorizada por la fotografía. Dijo: «Oh, Dios mío, estoy viendo mis propios huesos». Dijo: «Estoy viendo mi propia muerte».
estaba totalmente aterrada y él estaba encantado porque ahora había provocado inequívocamente que no se estaba volviendo loco, que lo que hacía realmente estaba ocurriendo. Redgen sabía que esto era algo extraordinario, y solo en unas pocas semanas logró escribir y presentar un artículo detallando sus experimentos para un diario científico. Al principio el editor mostró poco interés en el trabajo de Redgen, pero cuando vio la placa de la mano de Beth, publicó el trabajo de inmediato. Mientras tanto, la historia fue recogida por uno de los diarios más populares de Viena y en poco tiempo recibió publicidad en todo el mundo. A las semanas, los titulares decían: «Nueva luz ve a través de la carne hasta los huesos», y abundaban las demostraciones públicas de este extraño nuevo rayo. Una de las cosas más importantes es que era físico, y como físico simplemente le interesaba la física de las cosas. Pero aparentemente Redgen no tenía idea del tremendo significado médico de su descubrimiento, de manera que se sentía frustrado y molesto por toda la atención. Creo que inicialmente no vio la amplia relevancia de lo que había descubierto, aunque creo que quienes lo rodeaban lo vieron rápidamente, tanto en la comunidad médica como en la de las personas comunes, que fue lo que generó su fama mundial de la noche a la mañana. Literalmente a los meses, los médicos a ambos lados del Atlántico comenzaron a usar los rayos X para observar bajo la piel de sus pacientes. Mientras tanto, el tímido y modesto Redgen regresó a su laboratorio en el sótano. Le huía a la vista del público, se rehusaba a conceder entrevistas y nunca patentó ni se benefició económicamente de su descubrimiento. Finalmente, en 1901, fue obligado a aparecer a la luz pública cuando ganó el primer premio Nobel que se otorgara a un físico. Pero incluso entonces Redgen se mantuvo fiel a su posición. Lo único que pudo decir a manera de discurso de agradecimiento por el premio fue «gracias». Al regreso, los médicos de Jim explorarán el funcionamiento de su cerebro. Y conoceremos al muy difamado genio del siglo XVIII, cuyas teorías sobre el cerebro hicieron que lo expulsaran de su propio país. 5, 8, 7, 9, 6, 4. 5, 8, 7, 9, 6, 4. Excelente. Ahora que han tomado fotografías del cerebro de Jim, los médicos necesitan saber qué efectos ha tenido la epilepsia de Jim en las áreas específicas de su cerebro responsables por las funciones cognitivas, intelectuales y motoras. Voy a apuntar hacia estos bloques en una secuencia determinada y quiero que usted apunte hacia los bloques en la misma secuencia. Para averiguarlo, el doctor William Barr, un neuropsicólogo, somete a Jim a una serie de pruebas. Quiero que coloque todas las clavijas en los hoyos. La base teórica de estas pruebas es simple. Diferentes partes del cerebro son responsables de diferentes funciones. Un área para la memoria, un área para el habla, un área para la visión, etc. Siga lo que estoy haciendo. Lo que resulta notable es que el hombre responsable por el desarrollo de esta teoría hace unos 200 años fue difamado por sus similares como chiflado y charlatán, y finalmente fue expulsado de su propio país. Su nombre era Franz Joseph Gall. La historia dice que, siendo niño, Gall tenía un amigo cercano que tenía una memoria notable y que tenía ojos saltones. Pensaba que había una correlación y mientras más lo pensaba, más se convencía de que los grandes ojos saltones eran una señal de un individuo con una habilidad increíble para la memoria verbal. A través de su educación y temprana carrera, Gall continuó obsesionado con la observación de su infancia, que la memoria de su amigo estaba de algún modo asociada con una parte de su cerebro. Y según razonaba, si esto era cierto, otras funciones también debían tener sus propias áreas especiales. Creo que esto en sí dice mucho de Gall. Era un iconoclasta. Era un hombre que quería ver el mundo de una manera distinta y actuar de manera distinta a la gente común. Y lo hizo muy bien. La visión aceptada del cerebro en ese entonces era que era un solo órgano unificado y que todas sus funciones eran realizadas por todo el cerebro. Pero Gall creía otra cosa y estaba decidido a probarlo.
Lo que hizo durante finales de los años 1700 y también entrados los 1800 fue salir y recolectar tantos ejemplos de individuos con talentos únicos y tumultos peculiares en el cráneo, y de individuos sin talentos con depresiones en el cráneo como pudo. Trabajó en ambas direcciones tratando de correlacionar estructura con función. Era muy sistemático y muy bueno recolectando datos. El problema es que era un recolector de datos sumamente parcializado. Veía lo que quería ver, como sucede con tanta frecuencia en la ciencia mal practicada. No veía lo que no quería ver. Se metió en problemas, tratando de explicar casos que no parecían adaptarse a la teoría. En otras palabras, si algo no estaba del todo bien, él y sus seguidores siempre tenían una explicación, siempre estaban dispuestos a decir «este no cuenta». Utilizando esta metodología, que llegó a ser conocida como frenología, Gall halló 26 áreas distintas en el cerebro, las cuales creía eran órganos separados, cada una responsable por una función o rasgo. Era notable que los rasgos no eran lo que podríamos considerar en la actualidad memoria, sino también el amor por la familia, el amor por los amigos, alegría, espiritualidad, amor por los niños. Repito, cosas que en el mundo actual no segregaríamos típicamente como cualidades corticales o rasgos de comportamiento que alguien adquiriría. Para entender cuán específica y alocada se hizo su investigación, solo hay que ver el caso de una mujer que había asesinado a su hijo. Estaba confinada en una prisión para criminales con problemas mentales. Y los datos de Gall parecían permitirle hacer el argumento de que esta mujer no era un criminal ordinario, que le faltaba un órgano que sería crítico para poder cuidar niños. Por lo tanto, no fue responsable por lo que hizo. En un trabajo que Gall publicó sobre el caso, apoyó sus argumentos con dibujos, comparando el cerebro de la asesina del niño con el de una mujer con muchos hijos amados. Destacó que el cráneo de la asesina era achatado en la parte trasera, mientras la madre buena tenía un gran tumulto en la misma área. Y allí yace la ridiculez de Gall en su propia época y 200 años más tarde. Es fácil recordar a Gall y ver lo equivocado que estaba. El problema de Gall no era tanto la teoría. La teoría de Gall era realmente genial. Lo asombroso es que, aunque estaba en el camino equivocado, llegó al lugar correcto. A pesar de lo errado de su razonamiento y de su metodología sesgada, Gall había logrado llegar a una de las teorías más importantes de la ciencia del cerebro. Gall fue el comienzo, la semilla para la ciencia occidental de la localización cerebral. El principio básico que forma la base de la ciencia cerebral moderna, que grupos diferentes de células cerebrales realizan funciones distintas, que hay áreas que hacen funciones motoras, áreas que hacen funciones visuales, áreas que hacen funciones del lenguaje. Gall lo vio mucho antes de su tiempo. Desafortunadamente para Gall, muy pocos apreciaron lo brillante de su teoría. La Iglesia y la mayor parte del mundo profesional y científico aborrecían todo lo que él hallaba y decía. El día de Navidad de 1801, el emperador Francisco II le escribió una carta a Gall en la que esencialmente le decía que sus ideas sobre la cabeza no eran apreciadas y que si insistía en sus ideas, entonces algunas cabezas rodarían. Así que Gall hizo lo que tenía que hacer. No estaba dispuesto a renunciar a su ciencia. Así que empacó sus cosas, viajó a través de Alemania y finalmente se estableció en París, que fue donde realizó sus mejores trabajos escritos sobre el tema de la organología o frenología, si utilizamos el término más genérico. Pero mientras sus colegas y la Iglesia habían rechazado la teoría de Gall sobre la frenología, los seglares la adoptaron. El público se enamoró de él. El público estaba enormemente encariñado con su noción. Era una idea atractiva. Tenía una práctica notablemente exitosa. Era un conferencista popular, era un hombre del pueblo y era rico.
Y finalmente, ya bien entrado el siglo XX, fue la popularidad de la frenología la que empañó el legado de Gold como científico. Es recordado no como el padre de la localización cerebral, sino como el creador de una de las pseudociencias más ridículas de toda la historia de la medicina. Al regreso, Jean y su médico deben tomar una decisión: cómo van a tratar su epilepsia. Conoceremos a un científico británico del siglo XIX que casi va a la cárcel por sus investigaciones sobre el cerebro. Una vez hechas las pruebas y los rayos X, Jean y sus médicos ahora deben tomar una decisión acerca del procedimiento a seguir. Warner Doyle es un neurocirujano. En la resonancia magnética buscamos anomalías de desarrollo. Nos estimula mucho poder ofrecerle cirugía resectiva a los pacientes que sufren de epilepsia en el lóbulo temporal. Para muchos epilépticos, la cirugía, aunque riesgosa, es la mejor alternativa. Y si la epilepsia de Jim se originó en un área específica de su cerebro, sería un buen candidato. Pero la tuya no. La tuya es simétrica. No hay ninguna anomalía visible. La alternativa de Jim para la cirugía es un nuevo dispositivo llamado estimulador del nervio vago, una especie de marcapasos para el cerebro. Y este es el dispositivo en sí, con la batería y los componentes electrónicos dentro. Y estos alambres helicoidales, van alrededor del nervio vago. El Dr. Doyle piensa que Jim podría beneficiarse con este dispositivo, pero no es una solución perfecta. No es una cura. Mejora los ataques, pero en general la mayoría de las personas, la vasta mayoría, no logra una total resolución de sus ataques. El Dr. Doyle puede diagnosticar y tratar la enfermedad de Jim porque tiene un conocimiento íntimo de cada minúsculo espacio del cerebro y sus funciones. Pero durante gran parte de la historia no hubo un mapa de las funciones del cerebro. Hasta el siglo XVI, los anatomistas habían diseccionado el cerebro de los muertos y habían descrito su estructura con lujo de detalles. Pero la única manera de determinar exactamente qué áreas del cerebro eran responsables de la visión, el habla o el movimiento, era que alguien experimentara con cerebros vivos. Durante varios años a finales del siglo XIX, un joven científico inglés llamado David Ferrier había estado haciéndolo. Y esto estaba por meterlo en muchos problemas. Ferrier tomó un número extraordinario de especies y animales, comenzando con formas inferiores y llegando hasta los monos. Y mientras estaban vivos, probó sus cerebros con estimulación eléctrica. Era como si estuviera tocando en el teclado del cerebro para producir las funciones cerebrales. Ferrier lesionaba áreas específicas del cerebro de los animales para observar qué funciones perdían. Y al hacerlo generaba un mapa muy detallado de las funciones del cerebro. Ahora, en el verano de 1881, iba a hacerlo público, presentándole su revolucionario trabajo al mundo en el 7º Congreso Médico Internacional que se realizaría en Londres. Fue un gran evento. Hubo más de 100 sesiones. Se estima que unas 120,000 personas fueron a ver estos nuevos descubrimientos y a escuchar las ideas relacionadas con nuevos descubrimientos en medicina. Había mucha curiosidad por el trabajo de Ferrier, y a su presentación asistieron muchas de las luminarias médicas de la época. Y luego Ferrier subió al podio y describió a 2 de sus monos. Dijo, uno de mis monos tiene lesiones en el área motora en un lado. Cojea como un individuo que perdió el movimiento en un lado de su cuerpo. Dijo, otro de mis monos tiene daño bilateral en una parte de su lóbulo temporal en la parte superior. Este mono es sordo. Puede caminar, puede ver cosas, pero no puede escuchar. Aunque su presentación fue muy bien recibida, hubo aquellos que permanecieron escépticos, y estos le pidieron a Ferrier que los llevara a su laboratorio para ver a los monos con sus propios ojos. Uno de sus monos entró cojeando, y el otro no reaccionó cuando se produjo un disparo, demostrando que efectivamente era totalmente sordo. Algunos de los médicos continuaban expresando dudas, y le hicieron a Ferrier la inusual petición de que les dejara sacrificar a uno de los monos para realizarle una autopsia al cerebro. El asunto era, ¿las lesiones cerebrales fueron hechas donde se supone que estaban? Para el asombro colectivo de la audiencia de Ferrier, así era.
Se halló que el mono tenía la lesión exactamente donde Ferrier dijo que estaría. La gráfica demostración de Ferrier logró convencer incluso al más escéptico de su audiencia. Pero hizo algo más. Centró mucha atención en una controversial práctica conocida como vivisección, investigación en animales vivos. En este Congreso Internacional se realiza una votación para determinar si a la comunidad médica y científica le parece que la vivisección es algo aceptable moral y éticamente. La votación es unánime. Todos los científicos y los médicos votan indicando que es algo que debe continuar y lo apoyan. Pero mientras la comunidad científica celebraba la práctica, el sentimiento por la vivisección entre el público general era mucho menos entusiasta. David Ferrier realizaba sus experimentos sobre localización cerebral en una época en que la controversia por el uso de animales vivos en los experimentos era muy variada y dividió considerablemente a la sociedad victoriana. Como resultado de esta votación, se genera una enorme reacción, y en la mente del público están estos médicos y científicos torturando a los animales. Un grupo en particular fue bastante expresivo y estaba decidido a hacer que la vida de los que experimentaban con animales vivos fuera un infierno. Este grupo estaba liderado por una mujer llamada Frances Power Cobbe. Creo que Cobbe era una de las mujeres más extraordinarias de la Inglaterra victoriana y una crítica incansable de la experimentación en animales y de su crueldad. Tras la votación sobre la vivisección, Cobbe se obsesionó con destruir a Ferrier. Frances Power Cobbe halla una ley en los libros que dice que hay que tener una licencia para realizar vivisecciones. David Ferrier no tenía tal licencia. Estas licencias y certificados habían sido instituidos recientemente cuando el Parlamento aprobó la ley de crueldad con los animales en 1876. La pregunta era, ¿Ferrier cometió un error, quebrantó la ley? Cobbe creyó que lo hizo y a principios del otoño de 1881, ella y otras personas presentaron cargos en contra de David Ferrier. El caso fue a la corte y fue sometido a juicio. Metafóricamente estaba en juicio por todo el movimiento de la vivisección. En efecto, muchos de sus colegas médicos asistieron al juicio y recibió amplia cobertura por el Times de Londres y en el Diario Médico Británico. De hecho, las personas alrededor del mundo sabían lo que sucedía y sabían lo que estaba en juego. Para la comunidad de fisiólogos ingleses, que un científico tan prominente, tan eminente como David Ferrier fuera acosado y acusado, fue una especie de señal de alarma. Se leyó el primer cargo y este decía que Ferrier había operado sin licencia, sin la licencia apropiada. Bien, las personas que acusaban no habían hecho su tarea. En el transcurso de su juicio, se supo que estas extirpaciones o los cortes en los cerebros de los animales habían sido realizados por su asistente de cirugía, quien tenía la licencia y el certificado requeridos. Avergonzados por su descuido, los que se oponían a la vivisección trataron de regresar con varias acusaciones adicionales, pero era una causa perdida. El juez a esas alturas ya estaba cansado y dijo, aquí no hay ninguna violación de la ley. Él no fue el cirujano. Los animales no estaban sufriendo. Lo que hizo estuvo perfectamente dentro de los confines de lo que consideramos aceptable. Y el juicio se cerró. Con la victoria de Ferrier en la corte, la comunidad científica lanzó un suspiro colectivo de alivio. Pero aunque puede que la derrota le haya dado un golpe momentáneo a quienes se oponían a la vivisección, sus filas continuaron creciendo e incluso en la actualidad siguen siendo una fuerza a tener en cuenta. La vindicación final de Ferrier se produjo unos días después del juicio cuando un cirujano llamado Rickman Godley le pidió ayuda para un paciente epiléptico. Pudo ayudar al neurocirujano a determinar el área del cerebro donde se originaron los ataques. Cuando Godley practicó la operación en 1884, halló una cicatriz exactamente en el área que había predicho Ferrier y la removió. El primer caso exitoso de cirugía de epilepsia fue realizado con Ferrier como arquitecto. Al regreso, Jim Carella obtiene un marcapasos para su cerebro. Y conoceremos a dos hombres que arriesgaron sus carreras al implantarle por primera vez una máquina a un cuerpo humano.
Luego de serias consideraciones, Jim Carella ha decidido probar el estimulador del nervio vago. Hoy en la mañana, el Dr. Doyle lo implantará en el pecho de Jim y lo conectará al nervio vago. El nervio vago está justo al lado de la arteria carótida. Al estimular el nervio se logra un electrodo natural para enviar la señal a las áreas primitivas primarias del cerebro que modulan la corteza. El dispositivo real mandará choques al cerebro de Jim cada 5 minutos, lo cual esperan ayude a reducir el número y la severidad de sus ataques. Es allí donde hacemos una pequeña incisión y colocamos el electrodo. De acuerdo, pásame el generador. Vamos a colocar esto y a cerrar la herida. Antes de que el Dr. Doyle cierre la incisión, debe asegurarse de que el dispositivo esté funcionando. De acuerdo, vamos a probarlo. Estamos bien. James, la operación ha terminado. Está dentro y encendido. Aunque la idea de enviar choques al cerebro con un dispositivo implantado raya en la ciencia ficción, en realidad no es una idea nueva. De hecho, la electricidad como tratamiento ha sido utilizada desde hace unos 2000 años. En el siglo I, los griegos hacían que las personas se pararan sobre peces eléctricos, tremielgas, para tratar desde dolores de artritis hasta dolores de cabeza. Y los árabes y los chinos más tarde utilizaron al pez siluro, también eléctrico, para tratar parálisis faciales. Luego, a mediados del siglo XVIII, Benjamin Franklin voló su famosa cometa y poco después se creó la primera batería rudimentaria. Estos avances trajeron consigo una innumerable cantidad de máquinas y artefactos que se suponía podrían curar virtualmente cualquier dolencia conocida por el hombre, y de algunos de ellos incluso se decía que podían regresar a los muertos a la vida. El único problema era que la mayoría de estos dispositivos no hacía nada. Fue solo en el siglo XX que la electricidad salió del terreno de la charlatanería y se convirtió en una herramienta médica legítima. Un ingeniero sueco llamado Arne Larsson se convirtió en uno de sus primeros beneficiarios. Larsson había sido un hombre sumamente robusto, atleta, padre y exitoso hombre de negocios. Luego, a mediados de los años 50, contrajo una infección viral que afectó el normal funcionamiento de su corazón. Dejó al que una vez fuera un hombre vigoroso convertido en un inválido confinado a una cama. Estaba siendo tratado en el Hospital Karolinska en Estocolmo, una de las grandes instituciones del mundo. Tenía lo que se conoce como ataques Stokes-Adams y creo que su frecuencia cardíaca bajó a los 20. Es un bloqueo del corazón, que en realidad no es una falla del corazón en sí, sino una falla del sistema eléctrico dentro del corazón. Su corazón se detenía y tenían que golpearlo en el pecho sus familiares y otras personas. Tenían que mantenerlo con vida así una y otra vez. Parecía ponerse mucho peor. Su esposa se desesperaba por su supervivencia. Pero a pesar de la precaria situación de Larsson, muchos pensaban que los tratamientos disponibles en ese entonces eran aún peores. En ese entonces empleamos algo que en la actualidad sería una cámara de torturas. Un marcapasos externo, que significa que se colocaba un electrodo en el pecho y se conectaba a un monitor. Cuando el corazón se detenía, se enviaba una sacudida eléctrica al corazón y el corazón latía de nuevo. En efecto, era terrible. Se hacían quemadas en el pecho por la solución electrolítica. La electricidad que pasaba por ella hacia el pecho le producía más quemadas. Para 1956, los médicos comenzaron a insertar los alambres directamente en el corazón del paciente a través de la cavidad torácica. Los cables estaban conectados a unos marcapasos externos primitivos. Los cables se rompían y las infecciones sin duda eran un problema. Los médicos de Larsson consideraron que el riesgo de una infección era demasiado grande como para utilizar un marcapasos externo. Así que después de 6 meses en el hospital, Arne Larsson necesitaba un milagro.
Por cuestiones del destino, al final del pasillo en el Hospital Karolinska, un cardiólogo llamado Aksenin y un ingeniero llamado Rum Elkins trabajaban en un nuevo dispositivo revolucionario, un marcapasos cardíaco que podría ser implantado dentro del cuerpo. En el verano de 1958 estaban en las primeras etapas de experimentación en animales y lejos de estar listos para colocarlo en un ser humano. Pero cuando la esposa de Arne Larsson se enteró de esto, les rogó que ayudaran a su esposo agonizante. La esposa de Arne Larsson les rogaba que aceleraran sus investigaciones o que recortaran el camino y probaran lo que tenían en ese momento, porque tanto él como ella sabían cuáles eran los riesgos a correr. Le dije, por favor, tiene que intentarlo, tiene que hacerlo. Y después de un rato me dijo, hablaré con el doctor Elmquist y le avisaré. El doctor Senin quería ayudar. El problema era que aún no había hecho un marcapasos. Elmquist tendría que crear uno. Elmquist diseñó el marcapasos con baterías recargables. Baterías recargables de níquel-cadmio, un solo transmisor nuevo que acababa de salir en ese entonces. Y lo colocó todo en resina. Y como molde para todo el dispositivo, utilizó una lata vacía de crema para zapatos. No estaba planificado, pero respondían a una emergencia. Eso es lo que sucede en las investigaciones con mucha frecuencia, que respondes al pedido de un paciente, que no se puede hacer nada más, y el paciente está dispuesto a prestarse para un experimento. En la mañana del 8 de octubre de 1958, el Dr. Senin implantó el primer prototipo de un marcapasos en el pecho de Arne Larsson. Ahora que el corazón de su esposo latía con fuerza, la señora Larsson se fue a casa a descansar. Pero su alivio duró poco. Me fui a casa cerca de la medianoche y a las 2 de la mañana llamé al hospital. Cuando le dije quién era, la enfermera me dijo, señora Larsson, llamaré al doctor Senin. Cuando escuchas esa respuesta, sabes que algo anda mal. Y en efecto algo estaba mal. Luego de apenas unas horas, el marcapasos había fallado. Afortunadamente, Elmquist había fabricado uno de repuesto y a las 8 de la mañana del día siguiente lo utilizaron para reemplazar el primer marcapasos defectuoso. Por suerte, este sí funcionó. Pero para Larsson, mantener su corazón latiendo sería una odisea de toda una vida. En el transcurso de las siguientes décadas, se le insertaron más de 20 o 30 versiones del marcapasos para mantener su corazón funcionando. Recibió unidades cada vez mejores hasta el final. Le fue muy bien con ellas. No murió por deficiencia cardíaca. De hecho, el 21 de diciembre de 2001, Arne Larsson murió de cáncer en la piel a los 86 años de edad. Debía haber muerto 43 años atrás y no debió haber sido por cáncer de piel. Pero por un golpe de suerte, Larsson había estado en el lugar indicado, en el momento indicado. Cuando el señor Larsson murió en el año 2001, el doctor Senin y el señor Elmquist ya habían muerto. Y en todo ese tiempo, el marcapasos latió más de 1 billón de veces. Ahora esta misma tecnología es utilizada en el cerebro de Jim Carella, pero aún es muy pronto para saber qué efecto tendrá el estimulador del nervio vago sobre su cerebro. Han pasado 6 meses desde que fue implantado, y aunque los dolores de cabeza y la severidad de sus ataques han disminuido, podría pasar 1 año o más antes de que se sientan por completo sus efectos. Hallar la cura para la epilepsia ha sido como armar un rompecabezas entre muchas personas. Cada una de ellas ha aportado una pista invalorable, y aunque su causa aún se desconoce y sus curas con frecuencia son incompletas, la historia nos enseña que probablemente hallemos la respuesta, pero tal vez no dónde y cuándo la esperamos. Medicina moderna. Puede curar enfermedades y reparar lesiones de maneras que eran inconcebibles incluso hace unas décadas. Pero a veces la lesión de un corazón, pulmón o riñón es tan severa que es literalmente insalvable. Es entonces cuando recurren a la última herramienta de la medicina, el trasplante. Hola, soy Noah Weil y esto es Desafíos y Milagros de la Medicina.
Las historias de los pioneros que realizaron algunos de los más grandes descubrimientos médicos. Comenzaremos nuestro programa con Ken Wayland, un hombre cuya vida peligra por un hígado defectuoso. Al mismo tiempo, conoceremos algunas de las personas detrás de los avances médicos que han hecho posible la supervivencia de Ken. Ken Wayland es un supervisor de planta en una escuela primaria pública. Tiene 47 años de edad, pero está aquí por una enfermedad que contrajo hace casi 40 años. Cuando tenía entre 7 y 8 años, perdí una pierna. La herida de Ken, la cual sufrió cuando una pala le cortó la pierna, requirió que se sometiera a numerosas cirugías y decenas de transfusiones de sangre. Y en ese entonces, 35 o 40 años atrás, mucho del suministro de sangre estaba en mal estado. Por sus muchas transfusiones contrajo un virus llamado hepatitis C, el cual a través de los años ha destruido su hígado de manera silenciosa y persistente y lo ha dejado gravemente enfermo. Trate de no moverse durante unos 10 segundos. No existe cura para el hígado enfermo de Ken. Su única esperanza es obtener un hígado nuevo antes de que el que tiene deje de funcionar. Solo será un pinchazo. Ahora nosotros tenemos fe en que nuestros médicos saben cómo funciona cada órgano de nuestro cuerpo, que nuestros hígados procesan los nutrientes de los alimentos y que limpian las toxinas de nuestra sangre, que nuestro cerebro es el procesador central de nuestro sistema nervioso o que nuestra sangre se mueve a través de nuestro cuerpo por medio de venas y arterias, impulsada por los latidos del corazón. Ahora imagine a los médicos tratando de practicar la medicina con un conocimiento totalmente impreciso del funcionamiento del cuerpo humano. Hasta principios del siglo XVII, eso era exactamente lo que hacían, y cuando un joven inglés llamado William Harvey se atrevió a mencionarlo, fue tildado de hereje. Harvey fue a la Universidad de Padua a terminar sus estudios de medicina hacia el final del Renacimiento, una época de gran exploración artística, científica y médica. Teníamos a un tal William Harvey que venía de Inglaterra. Si visita la Universidad de Padua, podrá ver en los techos de los balcones y de los corredores que rodean la escuela las insignias de los grupos de estudiantes de los diferentes países. Y cuando se tiene a todas estas personas distintas, con diferentes tipos de ideas, fertilizando y contrafertilizando las mentes de cada uno, seguramente surgirán grandes cosas. Y lentamente, algunas de las malas interpretaciones acerca del cuerpo humano fueron disipadas. Después de todo fue aquí, hacía menos de un siglo, donde se habían develado las maravillas de la anatomía humana. Pero cuando se trataba de cómo en realidad funcionaba el cuerpo, las grandes mentes de la ciencia aún no estaban dispuestas a retar las teorías de un griego del siglo II conocido como Galeno. Galeno era un médico griego que vivía en Roma en el siglo II de nuestra era, un gran sistematizador del conocimiento médico de la época, un autor increíblemente prolífico, autor de unos 120 textos, muchos de los cuales sobreviven y fueron responsables por su notable estadía en el poder, por decirlo así. Durante el Imperio Romano y durante la Edad Media y hasta el Renacimiento, la autoridad era el factor más importante en las nociones de cualquiera sobre el funcionamiento del mundo. Si una gran figura decía, así es como es, entonces así era. Y Galeno era la figura médica más poderosa de su tiempo. El problema era que Galeno se equivocaba en muchas cosas. Por ejemplo, en lo referente a la circulación de la sangre. Galeno pensaba que no era así. Su teoría era que la sangre fluía del hígado, donde a su parecer se producía hasta las extremidades donde de alguna manera desaparecía. Y a pesar de lo equivocado que estaba, su teoría no fue contrariada durante más de 1000 años. Ahora llega Harvey y dice, esto no tiene sentido. Si Galeno está en lo cierto, entonces el humano promedio tiene que producir unos 1500 litros de sangre al día. No podía entender cómo el hígado podía producir tanta sangre. Era simplemente curiosidad que pudo haber sentido un hombre común y corriente, solo que en este caso se trataba de un médico brillante. Después de culminar sus estudios en Padua, Harvey regresó a su nativa Inglaterra, todavía obsesionado por reconciliar las teorías de Galeno sobre la sangre con sus propias observaciones.
Se sintió entonces estimulado a emprender una serie de experimentos sin precedentes. El trabajo de William Harvey se basaba en una gran cantidad de experimentos en animales, más de 80 especies de mamíferos, aves y reptiles. Era absolutamente brutal. Era sin duda una persona de sangre fría. Hacía vivisecciones de cerdos y perros vivos. Los tenía encadenados a las mesas de disección. Los animales lloraban y chillaban mientras hacía las disecciones. Había sangre por todas partes. Le interesaba particularmente la cantidad de sangre que contenían los cuerpos. ¿Cuánta sangre salía de un cuerpo en intervalos cronometrados? La manera en que obtenía conocimientos era absolutamente horrorosa, pero la manera en que obtenía sus conocimientos también le permitió hacer sus grandes descubrimientos. ¿Y qué había descubierto Harvey? El simple hecho de que el corazón era una bomba que hace que la sangre circule por el cuerpo. Y lo que para nosotros resulta tan obvio en la actualidad, era considerado una herejía tal en ese entonces que temía revelarlo. Más tarde escribiría: Estoy por presentar un concepto que es tan nuevo que no solo temo por mi vida debido a la envidia de unos pocos, sino que también me aterra que tenga una humanidad tan larga como la de mis enemigos. Harvey estaba muy consciente de que sus ideas no iban a ser bien recibidas, pero era tan astuto y ambicioso como brillante, y tenía un plan. Se casó con Elizabeth Brown, quien era la hija del Dr. Brown, médico de la reina Isabel. Esto le valió la aceptación inmediata en el Real Colegio de Medicina en Londres. En 1616 estaba sumido por completo en su trabajo, el cual con el tiempo superó las ideas galénicas sobre el cuerpo. Pero para 1618 era uno de los médicos del rey. Se convertía rápidamente en un personaje prestigioso en los círculos ingleses. Lo que decidió hacer fue muy astuto. Durante 12 años realizó vivisecciones de animales frente a miembros del Real Colegio de Medicina de Londres para que pudieran ver exactamente lo que hacía y de ese modo ganarse su confianza. Fue solo en 1628, muchos años después de iniciar sus investigaciones acerca de la circulación de la sangre, que Harvey se sintió lo suficientemente seguro como para publicar sus hallazgos en un revolucionario trabajo conocido como De Motu Cordis, sobre la acción del corazón. 3 de los libros más importantes del inglés se publicaron en el siglo XVII. La versión de King James de la Biblia, la edición en folios de los trabajos de Shakespeare y el libro de William Harvey sobre la circulación de la sangre. Pero los colegas de Harvey no lo veían así. Algunos de los médicos más destacados de la época publicaron escritos completos desacreditando su afirmación de que la sangre circulaba alrededor del cuerpo. Este trabajo de Motu Cordis representa uno de los retos más profundos que pudiera imaginarse para la fisiología galénica. El tipo de reto del que Galeno nunca se recuperará. Aunque no fue mientras Harvey estuvo con vida, con el tiempo su teoría forzó a toda la profesión médica a repensar lo que sabía sobre el funcionamiento del cuerpo humano. Esto le valió su lugar en la historia como el padre de la fisiología moderna. Al regreso, si quien es operado necesitará sangre, y mucha, conoceremos al hombre cuyos horripilantes experimentos del siglo XVII mostraron el camino para las transfusiones. En los años 60, Ken Wayland contrajo hepatitis C por una transfusión de sangre contaminada durante una cirugía para curar su pierna. En ese entonces, el almacenamiento de sangre en bancos era aún una ciencia joven e inexacta. Pero cuando Ken se someta a una cirugía de trasplante será una historia totalmente diferente. Antes de recibir una gota de sangre donada, un verdadero ejército de personas la someterá a una exhaustiva serie de pruebas. La revisará para buscar virus y contaminantes, la clasificará, comparará, almacenará y enviará como parte de un proceso altamente regulado y preciso. Pero la manera en que comenzó esta práctica, común en nuestros días, constituye uno de los capítulos más extraños en la historia de la medicina.
La transfusión de sangre tuvo sus raíces en el París del siglo XVII, nacida en medio de equivocaciones científicas, venganzas personales y escándalos. Y el hombre en medio de todo esto era un médico llamado Jean-Baptiste Denis. No sería una exageración decir que en el verano de 1667 a Denis le iba muy bien. Se jactaba de tener la posición del médico de Luis XIV. Y no sorprende que fuera la envidia de sus colegas. Todo habría seguido así, de no ser por su minuciosa obsesión de hacer transfusiones de sangre. Y su encuentro fortuito con un demente. Denis estaba trabajando en su laboratorio y en medio de la noche su amigo y colega, el conde de Montmort, llega arrastrando a un maniático. El nombre del maniático era Antoine Moroy. Vivía en algún lugar de los suburbios de París y sufría de lo que ellos llamaban frenesí, durante los cuales golpeaba a su esposa, se arrancaba toda la ropa y corría por la ciudad incendiando las casas a su paso. Sin duda era alguien a quien nadie quería en las calles, de manera que al ser confrontado con esta persona, Denis pensó, ¿qué puedo hacer? Y luego pensó, un ternero. La idea era que la sangre de una criatura tranquila y apacible tendría un efecto tranquilizador en este hombre que había sufrido estos ataques de frenesí y que los expresaba de diversas maneras. Para cualquier persona moderna, la idea de suministrarle sangre animal a un ser humano no sería menos que atroz. Pero en el contexto de las creencias del siglo XVII tenía sentido. Particularmente su creencia en algo llamado vitalismo. El vitalismo era la creencia en que la sangre de algún modo representa todo lo que representa la especie, así que llevaba las características de esta. De manera que la sangre de un león sería valiente y feroz, la sangre de una oveja sería tímida, la sangre de un becerro sería dócil. Esta teoría decía que la sangre tendría estas características, así era el ambiente en el cual se realizaron los primeros experimentos con transfusiones. Ya durante varios meses, Denis había estado experimentando con la transfusión de sangre de animales a seres humanos, y por algún milagro sus pacientes habían sobrevivido. De hecho, él creía que realmente se estaban curando. Tan orgulloso estaba de estos primeros experimentos que publicó sus resultados en un famoso periódico de la Real Sociedad de Londres. Denis era un médico extraordinariamente ambicioso, y la corte de Luis XIV era un lugar para ambiciones, resentimientos y traiciones extraordinarias. Y parece claro que los esfuerzos de Denis para publicitar su nueva terapia molestaron en gran medida a sus adversarios. La Academia Francesa, terriblemente celosa por lo que él hacía, comenzó a publicar panfletos y folletos para desacreditarlo. Decían que la transfusión era una tecnología monstruosa. Lo compararon con el canibalismo, decían que era pecaminosa, y alguien dijo que era una tecnología salida de la boutique de Satán. A pesar de la tormenta de críticas, Denis estaba entregado a la continuación de su trabajo. No tenía idea de que el maniático que le habían llevado aquella noche terminó siendo su ruina. Así que lo sentó, abrió una vena del paciente, una arteria del becerro, los conectó y administró unas pocas onzas de sangre. El paciente sintió una extraña reacción, una sensación de calor que le subía por el brazo, pero luego se calmó. Esto fue un éxito para Denis. El maniático se calmó. 2 días después, volvió a intentarlo de nuevo. Su segundo esfuerzo no salió para nada bien. El hombre comenzó a experimentar un dolor extremo mientras la sangre del animal fluía dentro de él. El mismo procedimiento, el mismo animal, el mismo paciente, siente el calor subir por su brazo, comienza a vomitar, sufre una terrible fiebre, comienza a orinar negro, como si estuviera mezclada con cenizas de carbón, según escribió Denis. Todos estaban muy preocupados. Afortunadamente para Denis, el paciente sobrevivió a este encuentro, pero era sin duda una amenaza para el tipo de éxito que Denis tenía en mente. El tipo de éxito constante de esta nueva terapia. Es de entenderse que Denis sintiera aprensión por hacerle más transfusiones a este paciente. Y luego la historia se enturbia un poco. Es la esposa del paciente la que se acerca a Denis y le pide que practique la terapia una vez más. Esto es algo que Denis parece renuente a hacer, básicamente porque tuvo una muy mala experiencia la última vez que había probado la terapia.
Él piensa, no quiero tener nada que ver con este sujeto, no quiere seguir en este mundo. Ella le ruega y él dice que no. Ella se va a casa y un tiempo más tarde recibe un mensaje de su asistente de confianza pidiéndole que por favor vaya a la casa de Perrin Moroy, que quiere disculparse. Cuando llega, encuentra todo el equipo de transfusión preparado. Ya había un animal allí y en contra de su buen juicio, se decide a realizar la transfusión. Las cosas comienzan a salir mal incluso antes de que comience a fluir la sangre. El paciente está en un estado tal que Denis está decidido a no continuar y detiene el proceso. Denis quedó perplejo cuando supo al día siguiente